Ah, muy bien, vamos a comenzar con la presentación. El día de hoy es un tema maravilloso que hablamos sobre la sabiduría de Dios, ni más ni menos. Imagínense ustedes. Vamos a comenzar aquí. Voy a reducir un poquito. Muy bien. Aquí estamos. Por favor, cualquier cosa, si notan que no tiene suficiente volumen o tenemos algún problema con la presentación, entonces por favor no duden en avisarnos. Muchas gracias. Bueno, esta fue la invitación que nos mandó el Señor el día de hoy con una pregunta que viene del corazón del Señor, escrita por el apóstol Santiago en el capítulo 3 versículo 13 y dice, es una pregunta para nosotros y sería bueno que te la contestaras. ¿Quién es sabio, prudente y dotado de conocimiento entre ustedes? Vaya pregunta, ¿verdad? Y luego, si conoces la diferencia entre la sabiduría divina, la sabiduría terrenal, la sabiduría humana y la sabiduría diabólica. Miren, de verdad esto es algo que a veces con tanto que hacer, todo lo que tenemos que ver está en la palabra, pero hoy lo vamos a hablar, lo vamos a poner sobre la mesa, vamos a traer estos versículos y los vamos a discernir a la luz del Espíritu Santo. Luego tenemos esta agenda del día de hoy entendiendo la sabiduría de Dios, la definición y sus características. Exploraremos la sabiduría humana también, características y limitaciones. Examinaremos la sabiduría mundana, la diabólica y su influencia. Veremos la importancia de actuar bajo la sabiduría de Dios en la vida de un intercesor. La palabra sabiduría se encuentra aproximadamente 250 veces a lo largo de la Biblia. Ya te puedes imaginar. Si tuviéramos que hacer un estudio a profundidad sobre la sabiduría, pues tendríamos para 250 días y agarrar versículo por versículo para entender lo que el Señor nos está diciendo. Es tan importante conocer sobre la sabiduría, precisamente para evitar confusiones y sobre todo, me decía el Señor, para saber bajo qué sabiduría estamos actuando, sus hijos, estamos orando, estamos actuando en la iglesia, en nuestras casas. Es muy importante. Este versículo me lo daba el Señor porque me decía, mira, hoy es como que yo les abro un lugar muy especial en mi casa, porque dice, en la casa de Dios hay muchas moradas, ¿verdad? ¿Se recuerdan esa palabra? Entonces, el Señor hoy nos abre una puerta muy especial de una habitación. Mira, mira esta gráfica, qué especial. Y el Señor nos pide algo a nosotros el día de hoy. Y nos dice, pon atención con todo tu corazón a lo que te voy a enseñar hoy. Para un momentito, deja tu teléfono por un lado, cierra la puerta, concéntrate para que podamos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Porque esto, pues, imagínate, sí, vamos a tener la grabación, pero volverlo a repetir el Señor habla una vez, ¿verdad? Ezequiel 44:5. Y Jehová me dijo, hijo de hombre, pon tu corazón. Fíjate que eso, corazón es en el hebreo la palabra be, que es sabiduría, entendimiento, alma. Entonces el Señor te está diciendo, pon tus emociones, tu alma, tu mente, tu corazón. Fíjate bien, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que hoy te voy a decir conforme a las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atento tu corazón, de nuevo, pon atenta tu alma, tus emociones, tus sentimientos, toda la inteligencia que tú tienes, tu mente, y fíjate bien en entrada de la casa con cada salida del santuario. Mira, este versículo, si tú te vas a ver Ezequiel 44, es impresionante porque son varios capítulos de medidas que Dios le pone a hacer al profeta y luego le habla. Entonces el Señor es exacto, Él quiere darnos una enseñanza exacta a nosotros el día de hoy.
Nos vamos a basar el día de hoy en un texto bíblico. La base es Santiago 3 del capítulo 3. Santiago, el libro de Santiago, la epístola universal de Santiago, tiene 5 capítulos. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 3 de los versículos 13 al 18. Esta es, ya saben que me gusta la Biblia amplificada en inglés, una edición clásica, donde ponen entre corchetes o paréntesis un poquito, amplían la información. Y como está en inglés, pues me permití traducirla, así que por eso es un poco más larga que como está en la Biblia. Tú lo puedes ir y leer en la Reina Valera. Yo aquí tengo mi Reina Valera, que es la Biblia también que yo uso, pero este me pareció con mucho más información. ¿Quién hay entre vosotros que sea sabio e inteligente para instruir a otros? Entonces, que por su noble vida muestre sus buenas obras con la humildad discreta que es el atributo apropiado de la verdadera sabiduría, llena de dulzura. Mira cómo el Señor nos está pidiendo que sea la sabiduría, dice humildad discreta, llena de dulzura. Pero si tenéis celos amargos, envidia y espíritu de discordia en vuestros corazones, no os gloriéis de ello. Así estéis desafiando y levantando mentiras contra la verdad. O sea, no eres sabio, no tienes sabiduría. Si tú en tu corazón hay celos amargos, envidia, espíritu de discordia, ya vamos a ver a quién escribe Santiago esta epístola. Esta sabiduría, dice Santiago, no es la de los que descienden de lo alto, sino que es terrenal, es humana, sensual, animal y diabólica, demoníaca. Eso es lo que ponen en la Biblia amplificada como ampliación. Es demoníaca, codiciosa de los bienes terrenos. Ya sabemos que uno de los mandamientos es no codiciéis los bienes ajenos, porque donde quiera que haya celos y envidia, también habrá confusión, desorden y toda clase de vicios y prácticas viles. Pero la sabiduría de lo alto, miren la diferencia, es en primer lugar honesta, pura, luego es pacífica, modesta, cortés. Ahí puedes ver tú si estás tú actuando con una sabiduría. Ya aquí nos habla muy claro si tú estás actuando con una sabiduría humana, sensual, animal, diabólica, demoníaca, hay celos, hay envidia, hay discordia en el corazón. Pero si es sabiduría de lo alto, es honesta, pura, pacífica, modesta, cortés. Está dispuesta a ceder a la razón. No seamos de cabeza dura que no queremos dar nuestro brazo a torcer, llena de compasión y buenos frutos. Claro, es que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Es sincera y directa, imparcial, no se mete a juzgar, es ajena a la hipocresía, no fingida, libre de dudas, vacilaciones y falta de sinceridad. Y la cosecha de la verdadera justicia en pensamiento y obra es el fruto de la semilla que es sembrada en paz por los que trabajan para la paz y la hacen. Esa paz significa concordia, acuerdo, armonía entre los individuos, sin perturbación en una mente pacífica, libre de temores, pasiones agitadas y conflictos morales. Mira qué texto más tremendo que nos manda el apóstol para este tiempo. Esta fotografía que miras aquí es una fotografía tomada de los escritos encontrados de la carta original de la epístola escrita por Santiago. El libro de Santiago se considera la literatura sapiensal del Nuevo Testamento, porque como Proverbios y Sirácides, consiste en una gran parte de exhortaciones morales, preceptos de carácter tradicional y ecléctico. El escritor de la carta de Santiago se identifica a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Quien habló no se dice soy el obispo, soy el apóstol, él dice, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y ya vamos a ver quién es. Quien habló en un lugar destacado en la asamblea de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Pablo lo describió en Gálatas 1:19 como el hermano del Señor. Aquí tenemos ya una luz
y como uno de los tres pilares de la iglesia en 2:9, en mismo Gálatas 2:9. Entonces, el libro de Santiago, aquí hay una gráfica de Santiago y a quienes está dirigiendo esta epístola, dice que puede ser la primera de las cartas del Nuevo Testamento. Imagínense, esta fue la primera carta que se escribió. Está probablemente escrita alrededor del año 48 después de Cristo, unos años después de que Cristo murió y resucitó. A los cristianos judíos que estaban dispersos y experimentaban pruebas y dificultades. Fíjense que no se lo escribe a la gente que no conoce al Señor. Todo eso que le dice, hay celos, hay envidias, hay discusiones. Se lo está escribiendo a los cristianos judíos, a los que ya creían en Jesucristo y que estaban dispersos. Recuérdense que ya comenzaba todo el tiempo de la persecución. Santiago dice que esta carta fue escrita por Santiago, quien en los evangelios es identificado como hermano de Jesús, también en Marcos 6:3 lo confirma. Santiago estaba entre el grupo reunido en Pentecostés, Hechos 1:4, asumió el liderazgo de la iglesia de Jerusalén después que Pedro dejó Palestina, los apuntala Hechos 12:17, y fue el primer obispo de Jerusalén. Santiago presidió el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde los líderes de la iglesia llegaron a un acuerdo sobre la base del compañerismo cristiano. Sus características distintivas incluyen su inconfundible naturaleza judía. Imagínense, el hermano de Jesús, hijo de José y María, ¿verdad? También haber practicado la carpintería. Su énfasis en el cristianismo vital, caracterizado por las buenas obras y una fe que obra. Eso lo puedes encontrar tú en los 5 capítulos. Su familiaridad con las enseñanzas de Jesús, conservadas en el Sermón del Monte, que pareciera que el Sermón del Monte le sirvió a Santiago para escribir esta epístola. Bueno, vamos a pasar ahora a la definición de la sabiduría. Mira qué gráfica más linda. Sabiduría es el grado más alto del conocimiento. El diccionario de la lengua española dice que deriva del latín del verbo sapere, que es sinónimo de tener inteligencia, comprender, entender. El diccionario Webster define la sabiduría como la calidad de ser sabio, la facultad de hacer el mejor uso del conocimiento, experiencia, comprensión, buen juicio y sagacidad. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, se habla de Sofía, es el Strong 4678, y viene de la base del 4680 Sophos, que significa prudente, inteligente, sensato. La raíz es 5424. Fren es un modo de pensar. Mira lo que es esto, qué importante, por eso nos dice la palabra, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Y en el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, es Kochma, que es ciencia, entendimiento, inteligencia, de la raíz de Hakam, que es hábil, sabio en mente, palabra y acción. Esta es una definición según los diccionarios importantes y según la Biblia. Veamos el valor que Dios le pone a la sabiduría. Y fíjate que la gráfica que me sacó fue esta mujer, porque le dice la sabiduría, Sofía. En Proverbios 8:11, Dios dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Esto lo escribió Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios. En Proverbios 3:13 dice que la sabiduría produce felicidad en aquellos que la encuentran. En Proverbios 4:7 dice que los necios perecen por falta de sabiduría. En Proverbios 16:16, que es mejor adquirir sabiduría que oro y plata. Y en Proverbios 23:23, que debemos comprar verdad, sabiduría, disciplina, inteligencia y no venderlos. ¿Y dónde lo podemos comprar? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder adquirir si es mejor que las piedras, produce felicidad? Yo la quiero, me imagino que tú también. Pero ¿dónde se halla la sabiduría?
¿Y dónde está el lugar del entendimiento? Esto está escrito en Job. Este capítulo 28 está Job con sus amigos. Están conversando acerca de la sabiduría. Y ellos se hacen preguntas y contestan y el Espíritu de Dios comienza a permear esa conversación y Dios les responde también a ellos. Y dice en el versículo 27 que Dios la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. La sabiduría existió antes de los hechos creativos de Dios, porque dice que con la sabiduría Dios formó los cielos y la tierra. Aún sin duda, antes de la creación de los ángeles. La sabiduría, dice la palabra que en este capítulo 28, es mejor que el oro de Ofir, que el ónice precioso, que el zafiro, que el cristal, que las joyas de oro fino, que el coral, que las perlas, que los rubíes, que el topacio de Etiopía. Imagínate tú, tan valiosa la sabiduría. En respuesta a la búsqueda por sabiduría que estaban teniendo Job y sus amigos, Dios les proveyó una respuesta y se la dio en el Job 28:28. Y dijo Dios al hombre, he aquí, y este versículo lo hemos oído mucho, mucho. El temor del Señor es la sabiduría, es la reverencia. Cuando nosotros leemos temor, leemos algo como de pánico, como de miedo, pero esta palabra lo vamos a ver un poquito más adelante desglosada, de acuerdo a su raíz. Es reverencia, como el que se le tiene a un padre, porque, bueno, en la mayoría de los casos no se debería tener temor al papá, sino sí respeto, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo me crié con mi abuelo y cuando me mandaban a mí a las 10 de la mañana a llevarle un tentempié, mi esposo se ríe y mis hijos me dicen, ¿qué es eso? Bueno, es un refrigerio. Mi abuela le hacía algo rico y me mandaban a mí a dejárselo a su oficina, que él trabajaba en casa a veces. Entonces yo llegaba, me paraba en la puerta, tocaba la puerta y le decía, Opa, ¿puedo entrar? Y él me decía, entra. A veces se tardaba un poquito porque estaba ocupado. Él era contador público, miraba muchas cosas de auditoría, de contabilidad y se necesitaba concentrar. Entonces yo no me entraba de una vez a la habitación. Yo le tenía respeto a él, lo amaba con todo mi corazón, lo amo con todo mi corazón. Él nunca me ofendió y jamás me lastimó, no hizo nada para que yo tuviera miedo, pero le tenía mucho respeto, reverencia. El amor que uno le tiene a un padre es eso, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere aquí el Señor. La reverencia del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y miren lo que dicen cuando los amigos de Job comienzan a decir, ¿y dónde encontramos la sabiduría? Entonces comienzan a decir, el hombre no conoce el precio de la sabiduría, no se encuentra en la tierra de los vivientes. O sea, por más que busques la sabiduría en este mundo, aquí dice este versículo, el hombre no conoce el precio de la sabiduría y que no se encuentra en la tierra de los vivientes. El otro dice, la profundidad del océano y el mar dicen, no está conmigo. Tampoco ahí la puedes ir a buscar. El otro dice, la sabiduría no se puede conseguir con oro o plata. O sea, no puede salir y ¿dónde la compro? El otro aduce, la sabiduría no puede valorarse. Ya vimos todo el listado de piedras preciosas. No pueden igualar a la sabiduría. No se puede intercambiar por joyas. El precio de la sabiduría es mayor que cualquier piedra preciosa que haya en el mundo. La sabiduría es escondida de todo ser viviente, mira eso, y de las aves del cielo. O sea, cuando hablamos de seres vivientes, hablamos de los animales, las plantas, las aves, hasta ahí va incluido el hombre. Y el otro contesta, la destrucción, que es Abadón, y muerte, han oído de la fama de la sabiduría y aún no la pueden proveer. O sea, aquí todos están diciendo, aquí no la vamos a encontrar en ninguno de estos lados, pero el Señor sí dice, la reverencia del Señor es la sabiduría. Entonces aquí ya tenemos una luz al respecto. Solo Dios entiende el camino de ella. Él conoce su lugar, dice aquí en Job, en el mismo capítulo 28, en el verso 25, solo Dios entiende el camino de la sabiduría
y Él conoce el lugar donde está la sabiduría. En un mundo marcado por la incertidumbre, la confusión y la búsqueda, esas palabras resuenan con una profunda verdad, recordándonos que nuestro entendimiento es limitado, hermanos. Pero la sabiduría de Dios es abarcadora y eterna, es insondable. Este versículo revela una conversación sobre la sabiduría que se esquiva para la humanidad. Los amigos de Job discuten el valor de la sabiduría y cómo parece oculta la percepción humana, comparándola, ya vimos, con metales, con minerales, buscarla en profundidades de la tierra. Destacan cómo somos capaces de extraer oro, plata, piedras preciosas, pero la verdadera sabiduría sigue siendo inalcanzable a menos que Dios la revele. Hoy le pedimos al Señor que Él nos revele esas fuentes de la sabiduría para nosotros sus hijos, porque es importante como intercesores que oremos y actuemos bajo la luz de la sabiduría divina. Mira qué belleza. Proverbios 3:19. Por la sabiduría en su pureza prístina, Dios hizo los mundos. La sabiduría es la naturaleza esencial y el carácter de Dios. O sea, cuando tú pienses en Dios, su naturaleza esencial es la sabiduría y el amor. Y esa es la naturaleza del carácter de Dios. Dios no adquirió la sabiduría como un ser humano lo hace, como nosotros podemos en humano. Ya vimos que hay sabiduría humana, la vamos a desarrollar. El ser humano puede adquirir sabiduría. Yo al ir a la universidad, al tener trabajos, yo adquiero sabiduría. Al ser madre, cuando tuve a mi nena, la primera, porque tengo tres, mi nena ya es una señora, hecha y derecha. Pero cuando yo la tuve en los brazos hace 40 y pico de años y la vi la primera vez, dije, ¿y ahora qué hago? Yo tenía 18 años. Yo ahora miro a mi nieta que tiene 18 años y se está graduando del cole, va a la U, y digo, Dios mío, estaba como jugando muñecas. Yo decía, ¿qué hago? Me compré un libro sobre la maternidad y los niños y con ese libro y el pediatra me basé para criar a mi hija. Pero Dios me dio esa sabiduría humana, la adquirí en los libros y en todo, pero aparte la sabiduría divina. Porque aquí nos dice claramente que Dios no adquirió la sabiduría como un ser humano lo hace. Él la posee simplemente como parte de su naturaleza esencial. Dice Salmo 136:5. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque su misericordia es para siempre. ¿Con qué hizo los cielos el Señor? Con sabiduría. Y en el Proverbios 3:19, que es la gráfica que tenemos aquí, con sabiduría el Señor fundó la tierra y con inteligencia fundó los cielos. Mira todos estos croquis que tiene esta fotografía. Ya te puedes imaginar la mente de Dios haciendo cálculos y viendo la gravedad y viendo cómo iba a sostener la tierra, el universo, las estrellas. Es que ahí nos podemos ir y perdernos en esa sabiduría maravillosa de Dios insondable. Y en Jeremías 51:15 dice, Dios hizo el mundo con su poder y sabiduría. Extendió los cielos guiándose con su entendimiento. ¿Quién puede igualar la sabiduría de Dios? ¿Quién puede igualar el conocimiento de Dios? Entonces aquí vamos a ver en nosotros, ay, perdón que se me adelantó la gráfica. Las divisiones de la sabiduría según la Biblia. Primero la divide como sabiduría humana. La tenemos en 1 Corintios 2:1. Dice, usando las palabras que enseña el Espíritu, no palabras que enseña la sabiduría humana. O sea, cuando vemos nosotros los tipos de sabiduría están apuntados en la Biblia. Aquí en 1 Corintios 2:1, 4, 5 y 13 habla de la sabiduría humana. Dice que usemos las palabras que enseña el Espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría humana.
También está la sabiduría carnal, según de Corintios 1:12. Podemos afirmar que siempre hemos dependido de la gracia del Señor y no de nuestra sabiduría. Luego tres del mundo, en 1 Corintios 1:20, Dios los ha hecho lucir tontos a los sabios del mundo, al mostrar lo necio de su sabiduría. No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo. Para el que anhela, yo voy a adquirir la sabiduría del mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:7 dice más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, mira para qué Dios destinó la sabiduría, la ocultó para nosotros, hermanos. Para nosotros, lo vamos a expandir un poquito más allá. Entonces, esto es a lo que nosotros tenemos acceso hoy a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios la ocultó, dice, y la predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. No pienses que nunca vas a alcanzar la sabiduría de Dios. Esa sabiduría maravillosa de Dios, para que tú tomes buenas decisiones en tu vida, para que tú sepas no irte a dar contra la pared de nuevo por estar actuando en la sabiduría humana, carnal del mundo, o peor aún, en la terrenal animal o diabólica, como dice Santiago 3:15, que ya la leímos, ¿verdad? No es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y por supuesto la sabiduría de lo alto, que dice Santiago 3:17, en cambio la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura. Entonces aquí tenemos una definición nosotros de lo que es la sabiduría. Y entendiendo la sabiduría de Dios, vamos a entrar en este tema. La verdadera sabiduría no es simplemente destreza intelectual o astucia, sino más bien una comprensión profunda de los caminos de Dios. O sea, no es ser uno astuto, un gran intelectual, un docto. No, hermanos, es tener una comprensión profunda de los caminos de Dios y una vida vivida de acuerdo a sus principios. Aquí en Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si queremos buscar a la sabiduría, así como se mira aquí en esta gráfica, mira, ponen a la sabiduría ahí con un dibujito, como que fuera pues un ser especial, ¿verdad? A la par de otro ser sabio. Ahí está la sabiduría, dice la palabra, con Dios está la sabiduría. Y mira la orden que nos da, porque realmente yo lo miro como imperativo, porque está con símbolos de admiración. Está en Proverbios 4:7, dice, sabiduría ante todo, en tu vida, sabiduría ante todo. Trabaja por adquirir sabiduría. Y antes que toda posesión, adquiere prudencia, adquiere entendimiento, adquiere temor de Dios. Antes de hacer una casa, antes de conseguir tu título, antes de conseguir todo, adquiere temor de Dios, reverencia de Dios, prudencia, entendimiento y trabajar por adquirir la sabiduría. La definición y las características de la sabiduría de Dios la vemos en el Proverbio 9:10 que vimos anteriormente, que toda sabiduría, cuando hablamos de la sabiduría divina, procede de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría divina está fundada en Dios mismo. Y como dice aquí la palabra, el temor reverente y devoto del Señor es el principio, es la parte principal, la parte escogida de la sabiduría, y el conocimiento del santo es perspicacia y entendimiento. Aquí sí, para desglosarla, el temor es reverencia, ahí encuentras tú las palabras según el Strong. Sabiduría es ciencia, entendimiento. Conocimiento es ciencia e inteligencia. Entendimiento es comprensión. Perspicacia es cordura, prudencia, discernir. Esto procede de Dios, mis hermanos. Y aquí en Daniel 2:20-21, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, y escucha bien, porque suyos son el poder, la fuerza y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quiénes son los sabios? Aquí sabio es mago, la palabra, por eso decía los magos de Oriente,
pero no en el sentido de un brujo, sino de alguien que es hábil en mente, palabra y acción. Si tú desarrollas todo esto, la palabra de Dios dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Si yo me pongo a estudiar, mira todo lo que Dios ha dado aquí para que lo aprendamos. Porque el Señor da a quien lo quiere recibir, a quien es hábil en mente, palabra y acción. Dice que Dios le da la ciencia. Dios le da la sabiduría a los entendidos, a los que son diligentes, a los que son enseñables. Si tú eres enseñable, si tú le dices, Señor, como una tierra que voy a limpiar, voy a quitar todos mis conocimientos antiguos, lo que es mío, los paradigmas que tengo, porque quiero aprender de ti, quiero ser enseñable. A ellos dice la palabra que Dios les da sabiduría. Esa sabiduría con la que Él hizo los cielos y la tierra, con el que sostiene los mundos, imagínate eso. ¿Cómo buscar y recibir la sabiduría de Dios? La única fuente de la verdadera sabiduría es Dios y se la da a quien la pide y prepara su corazón para entender. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira qué sencillo. Padre, hoy te pedimos que nos des sabiduría porque nos falta, Padre. Nos falta para tomar esta decisión, aquella otra, para saber cómo hablarle a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi jefe, en la iglesia, con mis hermanos. Señor, dame sabiduría, te la pedimos el día de hoy. Y la palabra dice que la da a todos, abundantemente, sin reproche, les será dada. Así lo recibimos hoy en el nombre de Jesús. Y la oración, hermanos, es un paso vital en la búsqueda de la sabiduría de Dios. Está en Daniel, el ejemplo 9:22. Y le dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que pusiste tu corazón en entender, mira, está en Daniel 10:12. Desde el primer día que pusiste tu corazón en entender, Señor, quiero entender qué está pasando en mi vida. Y me hizo entender, dice ya Daniel aquí en el 9:22. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Mira qué cosa. Hacerte comprender es la palabra sacal, es adrede, sabiduría, inteligencia. Y el otro para comprender, darte entendimiento y darte prudencia. Dios se lo dio para que pudiera entender todo lo que él iba a hablar de las... Ahí tenemos las 70 semanas de Daniel. Imagínate todo lo que Dios le habló a Daniel. Es el Apocalipsis de Daniel y no cabe duda que tenía que ser solo impartido por medio de la sabiduría de Dios. El conocimiento produce inteligencia. Esta nos permite tomar buenas decisiones y eso es lo que llamamos sabiduría. Es comprender y tomar buenas decisiones. La Biblia explica estos tres conceptos y afirma que proceden de Dios. Está en el Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Padre bendito, necesitamos sabiduría, conocimiento, inteligencia tuya, Señor, para actuar en mi vida, para poder orar apropiadamente, para saber cómo conducirme. Y aquí están todos los significados de estas palabras de sabiduría, conocimiento e inteligencia, según el Strong, para que tú lo leas con tiempo. Aquí tenemos unos ejemplos de enseñanzas bíblicas. La petición de sabiduría de Salomón es clásica. El rey Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar a su pueblo. Y le dijo, está en 2 Crónicas 1:10, dame ahora sabiduría y ciencia para que salga y entre delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este tu pueblo que es tan grande? Mira, mira qué sabio Salomón, ¿verdad? Y según el relato bíblico, Salomón escribió, mira, 3.000 proverbios, 5.000 cantares, disertó acerca de la flora, la fauna, la biología, la dosonomía. Cuando yo vi eso, me fui a ver qué significa. La dosonomía es el estudio de la conservación, el cultivo, el aprovechamiento de los suelos, los bosques, para sacar la máxima renta forestal. También de la botánica, la zoología, la ornitología, la ictiología, que es el estudio de los peces continentales y de los océanos, entre otras ciencias. Ahí lo puedes encontrar en 1 Reyes 4:32 al 33.
Y Jesús es nuestro otro ejemplo, ¿verdad? Jesús enseñó profundas lecciones sobre el amor, la compasión y la humildad, revelando la sabiduría divina. ¿A través de qué? Del amor, la compasión y la humildad en la vida cotidiana. Y aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Esto es la sabiduría. La sabiduría es la mansedumbre. Jesús es la sabiduría de Dios. Miren qué precioso. Aquí ya vamos nosotros conociendo un poco más, que gracias a Dios, como dijo Pablo, tenemos al Señor Jesucristo. Jesús es la sabiduría de Dios. A Jesús, el Hijo de Dios, le pertenece la sabiduría y quien le reconoce como su Señor es sabio. Pablo dijo en 1 Corintios 1:24 en la sección final, Cristo el ungido, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder es dunamis, eficacia, potencia, poder milagroso, poderoso. La sabiduría es actuar sabiamente. Y dice, Jehová me poseía en el principio, de antiguo, antes de sus obras, eternamente, dice Jesús. Tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Jesús estaba. La sabiduría de Dios. Desde la niñez de Jesús se habla que crecía en sabiduría. En Lucas 2:52 se dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y los hombres. Para conocer el misterio de Dios, mira qué maravilla, esto es una cosa que a mí me tocó tanto mi corazón de verdad y me dio tanto alivio. Para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres encontrarlos? Colosenses 2:3. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros, todos los de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es la esencia y el carácter de Dios mismo. Es quien por él mismo se reveló a la humanidad, haciendo la sabiduría disponible y accesible a nosotros. Si no, sería imposible. Solo a través de Cristo, porque Él es la sabiduría divina. En 1 Corintios 1:30 dice, por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros. Mira que nosotros a veces, mira este texto, dice, para nosotros Dios lo hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. A veces cuando hablamos de Jesús pensamos solo en nuestro redentor, nuestro santificador, pero también es nuestra sabiduría. Mira, nosotros dice que Dios lo hizo a Cristo Jesús, Dios lo hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias, Padre, porque a través de Jesucristo yo he sido santificada, redimida, justificada y sabia. Mira qué maravilla. Es que esto lo tenemos que asimilar bien. Nos habla de nuestra identidad de creyentes en Cristo, nuestra confianza en la gracia de Dios y la sabiduría y justicia que proviene solo de Él. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Esa declaración encapsula los principios básicos de la fe cristiana. Cristo es la fuente de la sabiduría, proporcionándonos una comprensión más profunda de la voluntad y el propósito de Dios. ¿Quieres encontrar cómo conducirte? Jesús nos puso la plana, hermanos. Jesús nos enseñó cómo ser, cómo hablar. Lea, ahí están los evangelios, las cartas de la palabra. En él encontramos la justicia, siendo justificados ante Dios a través de su sacrificio expiatorio en la cruz. Cristo es también la encarnación de la santificación, apartando a los creyentes para la santidad y la pureza. Además, Él es el agente de la redención que ofrece la libertad del pecado y la reconciliación con Dios. Solo a través de Cristo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y obtener el oportuno socorro. Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:2 dice, la sabiduría perfecta se encuentra en los labios de Jesús. Él es el maestro de maestros y reposará sobre él, una profecía sobre el ungido, el Espíritu de Jehová es el eterno, autoexistente. Estará el espíritu de sabiduría, es la ciencia. Estará el espíritu de inteligencia, comprender. El espíritu de consejo,
prudencia. El espíritu de conocimiento es ciencia, docto, conocimiento. Y el espíritu de poder, esfuerzo, victoria, fortaleza. Y de temor de Jehová es reverencia. Estos espíritus están en Jesús, como dijo Isaías. Y hoy Él los es hecho para nosotros esta sabiduría. La inteligencia espiritual. La Biblia muestra una inteligencia espiritual. Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que, mira la oración de Pablo, está en Colosenses 1:9. Aprendamos esta oración para que nosotros también la hagamos. Desde el día que lo oímos de ustedes, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia que el Espíritu da para que viváis una vida digna del Señor y le agradéis en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Mira qué belleza de palabra, ¿verdad? Esto es una sabiduría que viene de Dios. ¿Y cómo podemos orar? Padre bendito, derrama sobre nosotros, sobre mis hermanos, sobre el cuerpo de intercesores que estamos a cargo, Señor, de orar por los departamentos, por Guatemala, por nuestras familias, por la iglesia, por Israel. Padre, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia que el Espíritu Santo nos da para que vivamos una vida digna del Señor y le agrademos en todo, de que demos fruto en toda buena obra y que crezcamos en el conocimiento de Dios en el nombre de Jesús. La sabiduría humana, la vamos a ver aquí ahora, son características y limitaciones las que vamos a ver. La búsqueda de la sabiduría. Desde los tiempos más remotos de la humanidad, el ser humano se ha intrigado y ha procurado adquirir sabiduría. Y para eso el ser humano quiere usar diferentes fuentes. Puede ser como medio de superación personal, para adquirir poder, para adquirir felicidad, para conocer y descubrir misterios o como medio de acercarse a Dios también. Grandes reyes, filósofos, pensadores de la historia humana trataron con ahínco de encontrar la sabiduría con la intención de mitigar la insaciable sed del alma por saber y conocer más. Ya la Biblia lo dice en 2 de Timoteo 4:3, como dice la gráfica aquí, llegará el momento, y esa es una profecía para nuestro tiempo, en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oídos, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. Y ahí está toda la gente de lo que desea oír, yendo con comezón de saber, lo quieren saber todo, quieren todas las respuestas, adquirir la sabiduría a cualquier costo, pero una sabiduría humana debido a la insaciable sed del alma por saber y conocer más. Eso está desde el Edén, ¿verdad? O con el propósito de develar los misterios más intrigantes que anida la vida. Vaya si no. Quieren saber cuál es el origen de la vida, del mundo, dónde fue el Big Bang. Y están ahí, para millones y millones, cómo se conquista el universo. Y el hombre es insaciable, insaciable en su capacidad de querer aprender. La sabiduría humana también se puede adquirir por medio del conocimiento, como les decía al principio. Es aquella que obra por la convicción de las cosas que hemos aprendido de manera correcta, claro. Un doctor, imagínate tú, qué tal que no tuviera sabiduría para ser un buen médico y sería un fracaso total y un peligro y un gran riesgo. También fluye por medio de la experiencia, el cúmulo de conocimientos que vamos añadiendo día a día por medio del conocimiento y las experiencias diarias. La sabiduría humana se deriva de la experiencia, el conocimiento y el razonamiento. Si bien puede proporcionar información valiosa, claro que sí, está limitado por nuestra comprensión finita y a menudo está influenciado por emociones y prejuicios. Eso es muy cierto. La experiencia cuenta mucho en el tema de la sabiduría, sobre todo si se aprende a sacar lección tanto de las cosas buenas como de las malas. De las buenas aprendemos de sus recompensas para repetirlas y de las malas aprendemos de sus consecuencias para no repetirlas. Y la Biblia en Job 12:12 dice, por esa razón
La Biblia dice que en la vejez está la sabiduría. Bueno, ahora creo que a los viejos ya no muchos se les toma en cuenta, ya la juventud, estamos en un mundo tan joven que ya a los viejos ni se les escucha. Hay culturas en las que sí, pero hay otras culturas en que el anciano ya se da que inservible, ya ni se le va a ver, ni se le tiene, ni se le considera. Pero a la Biblia dice que en la vejez está la sabiduría, pero esa es la sabiduría humana, para que nosotros estemos claros. Ahora, mira, esta gráfica es tremenda de verdad. Si nosotros queremos confiar y basarnos en la sabiduría humana, aquí vamos a ver cuál es la definición y las características de esa sabiduría. Y lo dice en Jeremías 17:9. El corazón es engañoso. Ya vimos en el corazón, ve que em, es el alma, levab, es engañoso. Engañoso es el Strong Hebreo 61:21, que significa hinchado, fraudulento, torcido, y su raíz es Acab. ¿Quién te recuerda a ti Acab? A mí me recuerda al rey Acab, que dejaba que le daba su sello a la mujer para que hiciera lo que le diera la gana y matar a quien quisiera para traerle lo que él quería. Eso es engañoso. Más, dice, el corazón, el alma, es Acab, más que todas las cosas. Y es desesperadamente, dice esta versión de la nueva traducción viviente, desesperadamente malvado. Esa es la Strong 605, que es enfermo, incurable, perverso, desahuciado. Imagínate. Es extremadamente perverso, corrupto y gravemente mortalmente enfermo. O sea, es el alma humana caída. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede percibir, entender y familiarizarse con su propio corazón y su mente? ¿Qué hay ahí escondido? ¿De qué somos capaces si nos dejamos llevar solo por nuestra sabiduría humana? El corazón en la Biblia representa el núcleo del ser de una persona, sus pensamientos, emociones y deseos. El engaño y la maldad del corazón representan la naturaleza caída de la humanidad. ¿Quién puede saberlo? Esta pregunta, que se da aquí en Jeremías 17:9, enfatiza la naturaleza inescrutable del corazón humano. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién lo puede conocer? Es tan engañoso y malvado que no se puede entender completamente ni confiar en él. En el Nuevo Testamento Jesús aborda la condición del corazón humano y nos enseña en Mateo 15:19 que del corazón salen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la fornicación, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Sale del alma humana, de las emociones humanas. Mira que entonces confiaríamos en la sabiduría humana dado que así es nuestro corazón. Una buena pregunta. Las limitaciones y trampas de confiar en la sabiduría humana. El fuego de las discusiones, dice en Santiago 3:5 al 12. El fuego de las discusiones entre maestros. Fíjate que Santiago está escribiendo esta primera carta a la iglesia. Y me llamó tanto la atención que ahí ya habían discusiones entre ellos. Lo narra también Pablo en Corintios, cuando les dice, ¿por qué hay tanta discordia, rivalidad, ambición egoísta en ustedes? ¿Por qué les dice Pablo? ¿Por qué están diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo? ¿Por qué están en estas discusiones? Imagínate, afuera se los estaban matando, persiguiendo y ellos adentro de la iglesia, ya en el año 45, ya estaban en pleitos, contiendas entre ellos. Y entonces les habla Santiago, si tú quieres leerlo ahí en los primeros versículos del capítulo 3 sobre la lengua. Y les dice, esa lengua es una lengua mentirosa que es capaz, dice, de destruir totalmente un bosque. El fuego de las discusiones entre maestros, les está hablando a los maestros, a los líderes. Con seguridad tenía como resultado el celo amargo y el espíritu partidario que ahora condena a Santiago. Yo soy de este grupo, yo soy de aquel grupo. Ah, no, a mí me gusta más como enseña Pablo, me gusta más. Imagínate tú eso. El pasaje se aplica de manera apropiada principalmente a los maestros y a los demás líderes capaces de dividir comunidades cristianas, y lo vemos hasta el día de hoy, en vez de conducir a la comunidad a la paz, a la solidaridad,
Por otro lado, el espíritu que los inspira indudablemente no es el espíritu de Dios. Indudablemente que no, bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Pero si tienen celos amargos, les dijo Pablo aquí, ¿verdad? Y él es envidia, el espíritu de contención, discordia. Mira, mira que estaba permeando ahí en la iglesia primitiva. Celos amargos, envidia, espíritu de contención. ¿Qué traemos del mundo? Discordia, rivalidad, ambición egoísta en sus corazones. No se enorgullezcan de esto y falten a la verdad. En 1 Corintios 1, 19, 21 dice, porque Dios mismo dice, mira lo que Dios dice de esta gente, de este tipo de conductas en la iglesia. Y está hablando a la iglesia de Corinto, porque Dios mismo dice, destruiré los planes humanos por sabios que parezcan y haré caso omiso de las ideas humanas por más brillantes que sean. ¿Qué ha sido de los sabios, de los eruditos, de los filósofos de este mundo? Dios los ha hecho lucir tontos al mostrar lo necio de su sabiduría humana. En su sabiduría, la sabiduría divina, Dios dispuso que el mundo jamás lo encontrara por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. Miren, hermanos, hay gente que se pasa leyendo y estudiando la Biblia y la leen de pasta a pasta, pero sin conocer verdaderamente al Señor, sin rendirse, sin tener un corazón enseñable, un corazón manso y humilde como el de Jesucristo. Y eso nunca nos va a permitir conocer la esencia verdadera de Dios, sino que es a través de la locura de la predicación, dice. Mira la gráfica. Entendiendo la amarga envidia y la contienda. Y es que el Señor me lo apuntalaba mucho desde el principio. Si eso está en nuestros corazones, no vamos a prosperar como equipo de intercesores. No vamos a prosperar como iglesia. No vamos a entrar a las dimensiones que Dios tiene preparados. Hay que sacar eso de nuestro corazón. Hay que arreglar nuestro corazón, permitir que el Espíritu Santo nos limpie de toda esa maldad a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Y lo vemos en Santiago 3, 14, 16. De nuevo, se los vuelvo a leer. Pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen de qué presumir, no falten a la verdad, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. Si en la iglesia, si en los grupos, si entre hermanos hay rivalidades, hay envidias, ahí hay maldad y el Señor no puede obrar ahí. La envidia y la contienda son actitudes destructivas que pueden infiltrarse silenciosamente en nuestros corazones. Ay, yo quisiera ser como ese hermano que predica así tan bonito, pero ¿por qué lo ponen a él a predicar y a mí no? ¿Por qué lo ponen a orar y a mí no? Si él, yo quisiera tener lo que él tiene y ve y se viste mejor y le va bien económicamente. Y comienza a anidarse esa envidia, esa amargura en el corazón, silenciosamente, alejándonos de la verdad de nuestra fe. La envidia amarga se refiere a unos celos profundamente arraigados que pueden provenir de la inseguridad. Mire de dónde proviene. De la inseguridad y del deseo de lo que otros tienen. No desees los bienes ajenos. No codicies, ese es un mandamiento. Si faltas ese mandamiento, faltas a todos los mandamientos de la ley de Dios. No codicies los bienes ajenos. Es más que menos, es más que meros celos. La envidia es una herida supurante en el alma que despierta resentimiento. La contienda, por otro lado, se refiere al conflicto o a la discordia. Y de las dos cosas el Señor lo aborrece. Juntos, estos dos elementos pueden hacer que un corazón se convierta en un campo de batalla, desprovisto de paz, lleno de confusión. Es un estado de engaño espiritual en el que nuestros corazones pueden endurecerse. Nos advierte contra permitir que tal amargura eche raíces en nuestros corazones. Cuidado con eso, porque dice que la envidia es amarga, según el Strong 4089 en el griego, es punzante, perfora y atraviesa el alma. Los celos es ardor, hervir, malicia y envidia. Y luego el pleito es contención, intriga, división, ¿verdad? El Señor no le gusta eso. Esa sabiduría que estamos hablando, esa sabiduría en la cual yo me podría mover con envidias, rencillas, contiendas, pleitos
y viendo cómo hago para que a mí me tomen en cuenta, cómo hago para sobresalir más que esa persona, tener más. Esa sabiduría no es de los que descienden de lo alto, sino que es terrenal, humana, sensual, animal. Santiago 3:15. Sensual destaca la sabiduría que prioriza nuestros deseos físicos sobre las verdades espirituales. Los instintos y apetitos humanos, ay, los instintos y apetitos humanos son poderosos, pero pueden llevarnos por caminos de tentación y compromiso. La sabiduría que es sensual puede convertirse rápidamente en hedonismo. ¿Tú sabes lo que es una persona hedonismo? Es una persona que solo busca el placer en la vida. Eso mucho lo tienen los jóvenes hoy en día. Y bueno, y adultos también, ¿verdad? Es que todo, la vida light, todo rápido, sin dificultad, lo que menos me cause problema, andar en short, flip-flops, irme a la playa, irme a vivir de mochilero, una vida así. Ese es hedonismo, persiguiendo el placer a costa de nuestros valores. Priorizar lo que se siente satisfactorio en el momento puede hacer que pasemos por alto las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Porque todo esto, hermano, tiene, toda acción tiene una reacción. La sabiduría del mundo, bueno, ya vimos la humana, ahora vamos a ver la del mundo. La Biblia también menciona la sabiduría que es vana ante la sabiduría divina. Y está en 1 Corintios 3, 19 al 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, necedad para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ya vemos que la sabiduría del mundo es vana ante la sabiduría divina. Entonces la sabiduría que no es de lo alto es terrenal, animal, diabólica. Sus atributos son celos amargos, envidia, contención. De esta envidia amarga y la disputa emanan la perturbación, toda obra perversa. Si este tipo de sabiduría controla nuestras vidas, no debemos gloriarnos de ello ni debemos mentir tratando de esconder y cubrir su existencia, la vergüenza, confesión de nuestro mal y el arrepentimiento está en el orden y proporción, en el único remedio y liberación de este tipo de sabiduría. Es decir, Padre, renuncio a toda envidia, a todos los celos amargos, a todo, porque voy a estar peleando por todo, Señor. Yo te entrego todo eso, Padre. Yo renuncio a toda perturbación, a toda obra perversa. No la quiero en mi corazón, Señor. Quiero servirte como tú, Jesús, manso, humilde, amoroso, lleno de sabiduría. La sabiduría diabólica nos daría para hacer un estudio solo de esto. Aquí en Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, entona una lamentación sobre el rey de Tiro que asemeja a lo que era Luz Bella y dile, así dice el Señor Dios, tú eres la medida completa y el modelo de la exactitud. Imagínate cómo se referiría. Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Tiene sabiduría Satanás? Hay sabiduría diabólica. Ezequiel 28 dice, lleno de sabiduría. Pero en el 17 al 19, los versos, dice, tu corazón se enorgulleció y se enalteció a causa de tu belleza. Corrompiste tu sabiduría. Tiene sabiduría, pero está corrompida. Por causa de tu hermosura, esplendor, te arrojé al suelo, dice. Satanás era lleno de sabiduría cuando estaba en el cielo. Sus conocimientos los utiliza hoy para la destrucción de la misma humanidad. Su sabiduría es pervertida, errada, destructiva. Santiago se refiere a la sabiduría como diabólica, señala una fuente insidiosa de conocimiento que busca socavar la verdad de Dios. Esta es una sabiduría que no se vacía simplemente de principios piadosos. Obra activamente contra ellos. ¿Quién cree que está atrás de la envidia, del rencor, de los pleitos, de la perversidad? Alejándonos de la luz de Cristo y atrapando nuestros corazones en las tinieblas. Hermanos, que nuestro corazón esté atrapado en las tinieblas. Y el Señor nos ha llamado a su luz admirable. Él dice que nos ha arrebatado del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Este tipo de sabiduría, la diabólica, se puede disfrazar de buena o incluso justa, obligando a los creyentes a acciones que si bien pueden parecer justificadas, en última instancia sirven para promover
las agendas de caos y discordia. Hermano, si tú miras caos y discordia, ahí la sabiduría no es de Dios. Definitivamente el padre de la mentira y de toda corrupción, ya sabes quién es. Y mira, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría estaba en Génesis 3:7. Había un árbol ahí. La sabiduría de este tipo, diabólica, se originó en el Edén cuando Eva vio el fruto del árbol del conocimiento y mira, está en Génesis 3:6. La mujer contempló el árbol y mira esa palabra, se convenció. Tú te puedes convencer y decir, no, si lo que estoy haciendo está bueno y me las va a pagar y sí, 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 lo merece. Se convenció de que su fruto era bueno para comer. Nadie la convenció a ella. Ella solita se convenció. El otro solo se lo enseñó y le dijo, le tiró la palabrita, el anzuelo y ella, sí, sí lo puedo hacer y tal cosa. Ella solita se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además lo vio muy hermoso. Mira, yo me recuerdo que cuando yo era niña y se enmohecía un pan, mi abuela decía, ay, solo córtale los pedazos y mételo, ponlo ahí en estufa que se dore y ya te lo puedes comer. Y yo ahora sé que eso no está bien, que si tiene moho de un lado ya todo está contaminado con una bacteria que puede intoxicar. Entonces, pero te puedes convencer y decir, sí, sí, está bien, está bueno, solo le quito esto y me lo como. Se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además lo vio muy hermoso. Mira, todo es como tú lo miras, tú disfrazas las cosas, tú solito te engañas. Y pensó que era su oportunidad. Mira, mira esto. Está en Génesis 3:6. Y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Imagínate eso. Satanás engañó a Eva en pensar que si ella y Adán comían de ese fruto, ellos adquirirían una sabiduría escondida a ellos. Al rendirse al engaño de Satanás, los seres humanos se hicieron candidatos para esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Una sabiduría que ha traído destrucción forjada y daño a ambos, a los seres humanos y al reino de Dios. Así que cuidado con los ofrecimientos de la sabiduría diabólica. La importancia de la sabiduría de Dios en las decisiones y comportamiento diario. ¿Hay entre vosotros que sea sabio e inteligente? La pregunta del principio. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones en sabia mansedumbre. Mansedumbre es el Strong 4240, que significa humildad y manso. Manso como Jesús, su corazón manso y humilde. Demuéstrelo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones en sabia mansedumbre, con la humildad que proviene de la verdadera sabiduría. ¿Usted quiere saber quién es sabio? Mírelo si es humilde. Mírele si es manso. Santiago apela a la conciencia. Nos llama a demostrar sabiduría a través de acciones en lugar de simplemente profesarla con palabras. Yo soy sabio, yo tengo mucha sabiduría. ¿Y mis acciones? La verdadera sabiduría no es simplemente destreza intelectual o astucia, sino más bien una comprensión profunda de los caminos de Dios, una vida vivida de acuerdo con sus principios. Más sencillo, más claro, ni el agua. La sabiduría espiritual. Como la sabiduría de lo alto viene de Dios e impacta y transforma el carácter de los elegidos, motivados por el Espíritu, para realizar buenas obras que reflejan mansedumbre, esta sabiduría, dice ahí en Santiago, es pura, pacífica, amable, llena de misericordia, conduce a la justicia y promueve la unidad entre los creyentes. En Efesios 2:10 dice, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer las buenas obras, obras que Dios de antemano ya había planeado. No dice malas obras, hacerle mal a la gente, separar la iglesia, causar discordias, tener envidia. No dice para las buenas obras. Para eso, hermanos, hemos sido criados. Quienes obran con sabiduría de lo alto, hablan verdad, son pacificadores, amables y benignos, viven en certidumbre, son sinceros y actúan según la voluntad de Dios. Esta conducta es la que le agrada a Dios y que se conoce como la sabiduría espiritual. Es primeramente, como dice Santiago 3:17, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría procedente del Espíritu. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2:6-7.
Sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, porque hoy aquí estamos en una maestría, imparto sabiduría. Eso lo decía Pablo. Cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes que la gobiernan, que están destinados a desaparecer. Más bien exponemos la sabiduría de Dios que estaba oculta, pero que Dios había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. ¿Qué tiene destinado Dios para ti? Sabiduría. Yo la recibo, yo la recibo. La característica principal de la verdadera sabiduría que viene de lo alto es pureza. En Santiago 3:17, la versión King James, dice, la sabiduría que es de arriba es primeramente pura, pacífica, amable, fácil de tratar, llena de misericordia, buenos frutos, sin acepción de personas ni hipocresía. En este versículo específico, Santiago está contrastando dos tipos de sabiduría. Aquí hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es mundana, para que lo tengamos muy claro. La sabiduría de lo alto es pureza, paz, mansedumbre, accesibilidad, misericordia, buenos frutos, imparcialidad, autenticidad. La sabiduría mundana, celos, ambición, egoísta, desorden y toda práctica malvada. Siga las instrucciones de Dios con motivos puros. La pureza moral se extiende por menos de una lista de adjetivos. El cristiano sabio, si tú quieres saber quién es un cristiano sabio, es pacífico, es amable, no es combativo, es tratable, confiable, fácil de persuadir, pero ponga atención a esto. Significa que la persona sabia no llega a enojarse, no llega a ser combativa, ni está a la defensiva, incluso bajo provocación. Mira, ¿te recuerdas a Jesús ahí delante de Herodes, de Pilato, le decían esto, el otro? Y él estaba callado. Él no actuaba conforme a la provocación de ellos, lo que no indica a una persona sin convicciones, no para nada, que está de acuerdo con todos y se inclina con el viento. El Señor no nos quiere así, sino que admite gustosamente la verdadera enseñanza y escucha cuidadosamente al otro en lugar de atacarlo. Es fácil de persuadir, ¿para qué? Para aprender, es enseñable. Cuando yo, Pablo, les ruego algo, decía Pablo en 2 Corintios 10:1, lo hago con la misma, miren cómo Pablo rogaba y pedía las cosas, dice, con la misma ternura y bondad de Cristo. Sin embargo, se ha dicho que cuando les escribo soy fuerte, porque mandaba unas cartas a veces, como decía Pedro, hasta difíciles de entender. Pero cuando lo hago personalmente soy suave. ¿Cómo te diriges a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en la iglesia, a tus compañeros de trabajo? ¿Eres pacífico, amable, no combativo, tratable? Esa es sabiduría, es sabiduría. Beneficios de la sabiduría de Dios en la vida cotidiana, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y de nuevo la pregunta, ¿quién es sabio y entendido? El sabio es alguien que ha alcanzado la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido de una manera práctica y buena. El entendido es un especialista que aplica la experiencia a la vida práctica. Muestre sus obras, dice Santiago. El sabio no se cree ni se jacta de ser sabio, simplemente lo vive de una manera natural. Es lo mismo que con la fe del capítulo 2. Si no tiene obras, no sirve de mucho. La fe sin obras es fe muerta, como lo dice aquí Santiago. Por la buena conducta, muestre sus obras por la buena conducta. La primera manifestación de la sabiduría de Dios es que se verá reflejada en la conducta o el comportamiento. La conducta tiene que ver con el estilo de vida. Es la expresión visible de nuestra personalidad, sumada a nuestros valores, principios de nuestra educación. En mansedumbre, recuérdate tú esto, en mansedumbre, en humildad. Así es que tiene que ser nuestra buena conducta. Impacto de las relaciones personales actuando con humildad y mansedumbre. En mansedumbre, en humildad, Santiago entreteje el aspecto exterior de la buena conducta con un detalle muy interior, la mansedumbre. Ambas en armonía conforman el buen carácter de la persona. La mansedumbre no es pasividad ni significa ser alguien con poco ánimo, poca fuerza. La mansedumbre es lo contrario a la agresividad.
La persona puede resolver los conflictos, pero con sabiduría. Puede responder a los ataques, pero con autocontrol. El hecho de que se apele a la sabiduría para vivir en mansedumbre nos dice que esto es algo que no depende de las emociones, sino de la parte inteligente de la persona. Pero más que nada de la capacidad y poder de Dios, que inteligentemente permitimos actuar en nosotros mismos. Señor, sé tú. Señor, sé tú ante esto. Simbólicamente, el concepto de sabiduría y conocimiento en la Biblia a menudo se asocia con la luz, la iluminación, el camino a la justicia. El Salmo 119:10, que es de mis favoritos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la sabiduría a menos se representa como una luz guía que ilumina la forma correcta de vivir y conduce a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de la sabiduría? Proverbios 1:4, hace sabio al sencillo. 1 Corintios 12:8. Nadie nace sabio. Dios es quien otorga sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En Proverbios 2:12, la sabiduría guía el corazón del ser humano hacia Dios y le libra del mal camino. Proverbios 3:4, la sabiduría divina nos presenta probados delante de Dios y de los hombres. Mira eso. Nos presenta aprobado de parte delante de Dios la sabiduría. La sabiduría, según Proverbios 3:6, endereza los caminos torcidos del ser humano, guiándonos a toda verdad y justicia. Y según Proverbios 3:1-2, la verdadera sabiduría que se encuentra en el consejo de la palabra eterna de Dios tiene promesa de brindar larga vida, abundancia de paz a quienes la poseen. ¿Quieres más beneficios? Hay muchísimos, vimos 249 versículos, pero te saqué aquí un contexto para que veas que te presenta delante de Dios aprobada, que te endereza los caminos, que te da la palabra de ciencia, que el Señor te lo da, que te guía tu corazón hacia Dios, que te libra del mal camino y que tiene de promesa larga vida, abundancia de paz. Así que, ¿cómo no vamos a querer nosotros la sabiduría de Dios? Salomón declaró que la sabiduría ha construido un edificio, una casa, que ha tallado y establecido sus 7 pilares. Salomón nos habla de 7 pilares, ya vamos terminando. Está en Proverbios 9:1. Dice, van a construir, poner cimientos, restaurar. La sabiduría construyó, puso cimientos, puso una base, restauró. Y dice, no clama la sabiduría, levanta su voz la prudencia. En la cima de las alturas junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca. En Proverbios 8, si lo quieres leer, léelo, te lo recomiendo mucho. Salomón nos da las 7 columnas de la sabiduría que nos ayudan en edificación de la casa, nuestra alma, nuestra vida, la iglesia, el grupo de intercesión donde nos movemos, nuestra vida en pro de la sólida edificación del templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos un templo de un tesoro. El primero, la primera base el primer pilar es la rectitud. Segundo, el conocimiento. Tercero, la instrucción. 4, la prudencia. 5, la discreción. 6, el temor del Señor. Y 7, la justicia. Tú lo puedes ver después despacio, pero aquí te lo desarrollo un poquito más. Y dice, una casa edificada con sabiduría y adornada en perfección con sus 7 columnas es una casa, una persona, una vida, una iglesia que manifiesta una vida ejemplar según Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Y aquí lo encuentras tú en Proverbios 8, los 7 pilares ya extendidos. En Proverbios 8:6 dice, escuchad porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud y comprensión, que es prosperidad y concordia. En el 8:9 dice, todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Es entendimiento e inteligencia. Recibid mi instrucción y consejo, dice en el 10, y no la plata y conocimientos antes que el oro escogido, porque la sabiduría es mejor que las perlas. Nada de lo que desees podrá compararse con ella, que es enseñanza y consejo.
Y en el 8:12 dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción, que es astucia, sagacidad, cómo resolver, cómo deliberar, cómo considerar. Y en Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Que el temor del Señor es reverencia. Y luego, por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. En el 8:16, por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia, que es el otro pilar de la sabiduría, el séptimo, que es equidad y el derecho. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33. Es una gran profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aquí no terminaríamos hoy, hermanos. En Él, escucha bien esto de Efesios 1:7-8. En Él, en Jesucristo, tenemos redención por medio de su sangre. Tenemos el perdón de nuestras transgresiones según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Cristo es la sabiduría de Dios en nosotros. Nos coloca ahora en una posición donde pueden manifestarse los 7 pilares de la sabiduría en nuestras vidas, lo cual es la evidencia que Cristo vive en nosotros. La palabra nos llama a la adquisición y ejecución de la sabiduría, y Él mismo nos fortalecerá para lograrlo. Con esto terminamos, hermanos. Aquí termina la enseñanza. Estamos en el tiempo. Así que ahora pues abro los micrófonos para quienes quieran compartir, hacer alguna pregunta o compartir algo de lo que vimos, que fue tanto. Esto está tremendo. Así que gracias, Janetía, muy bendecida y preciosa enseñanza, nos dice. Si alguien quiere hablar, por favor, siéntase en la libertad de hablar. Yo, Alice, gracias. Le habla Claudia, Claudia de Hola, Pará. Claudita. Gracias porque ha sido tan preciosa esta enseñanza, tan preciosa. Y solo le agradezco a Dios por esa sabiduría que le ha dado usted para transmitirnos todo. Bendiciones, Alice, y saludos a Richard. Ay, gracias, Claudita. Saludos a Roland también. Los amamos mucho. Ustedes son pastores preciosos del Señor. Que el Señor los siga llenando de sabiduría también a ustedes para el servicio de Él. Gracias. Amén. Gracias, Alice. Un abrazo. Bueno, aquí nos está diciendo Ruth, bendiciones amados, Cobán presente, gloria a Dios. Luego, Yanira, gracias Alice por ser un instrumento de bendición, qué magistral exposición. Nos dice, gracias por tan bendecida enseñanza. Fátima, Rita, muy linda y completa enseñanza allá en el Espíritu Santo. Denise, gracias Alice, necesitamos revisarlo muchas veces. Sí, por favor, léanlo, estudienlo. Ay, miren, fueron 2 meses de estar recibiendo del Señor toda esta enseñanza y como les digo, creo que me quedé así por encimita porque tanto que el Señor nos puede enseñar, ¿verdad? Lupita dice que bello, muchas gracias. Poderoso, dice, sí, la palabra del Señor es maravillosa. Alejandra, gracias Alice que enseñanza más poderosa, Dios hablándonos fuertemente, sí, claro que sí. Claro que sí, porque nos está hablando de nuestra conducta y que conozcamos nuestro corazón, ¿verdad? Que no nos fiemos de nuestro corazón ni de nuestras. Que claro, que aprendamos, que nos capacitemos, claro que sí, que estudiemos, que profundicemos, pero sobre todo que le pidamos al Señor su sabiduría, porque sin esa no logramos nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios por Jesús, porque yo al principio decía, ¿y cómo vamos a adquirir esa sabiduría? Qué difícil si dice que esté escondida, pero dice que a través de Jesús es la esencia de la sabiduría. Y Él nos dejó su Espíritu Santo, por eso les dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar al Consolador, Él los va a guiar a toda verdad. Es la sabiduría del Señor, ¿verdad? Entonces, voy a ver aquí me están escribiendo. Muy buena y completa enseñanza, dice Gaby, Aleida, gracias Alice, Lupita, luego Silvia, Margarita, gracias Alice, qué gran enseñanza. Denise, puedes orar porfa por vórtices que están en asignación haciendo acto profético.
Claro que sí, tenemos unos minutos, por eso les quería preguntar, ¿alguien más tiene alguna petición de oración? Vamos a orar ahorita. Vamos. Gracias, hermana Alice, por la cátedra. Yo cuando estaba viendo ahí vi que yo estoy en párvulos y usted está en la universidad. Viera que el Señor me mostró que tenía que predicar sobre Santiago y encontré un testimonio muy grande que fíjese que es de Jorge Washington Carver. Él dice que le pidió a Dios sabiduría y le dio muchas maneras de poder hacer el maní, ayudó a muchas personas en el campo y ayudó a su comunidad y fue un gran hombre que, pero él todo el crédito se lo dio a Dios, porque fíjese de que eh, decía que Dios le había dado el conocimiento y la sabiduría es un gran ejemplo. Gracias por la enseñanza, bendiciones desde Quetzaltenango les saludamos. Ay, bendiciones, hermana Lourdes. Qué bueno que desde allá está conectada. Sí, yo ya había oído este testimonio de este hermano y que fue de gran bendición, ¿verdad? Que Dios le dio la sabiduría de cómo poderlo envasar y cómo poder prosperar una ciudad completa a raíz del negocio del maní. Ya vieron que lo que Salomón hacía, ¿verdad? A mí se me admiró mucho que esta palabra dasonomía estudiaba la conservación, el cultivo y el aprovechamiento de los bosques, los suelos, para maximizar la renta forestal. O sea, miremos ahí cómo él volvió tan rico el reino, ¿verdad? Porque Dios le dio esa sabiduría. Él se la pidió a Dios más que el oro, más que la plata, más que la vida, más que todo. Le dijo, para entrar y salir, necesito tu sabiduría. Y eso es lo que necesitamos hoy, ¿verdad? Gracias, hermana Lourdes, por su comentario. Tenemos aquí otros y con eso vamos a orar. Enviar la última gráfica, dice Isabel, de Casa de Dios. Isabel, no sé si tú estás en el chat de intercesión, porque ahí voy a mandar la presentación en PDF y luego cuando ya de la iglesia nos pasen la grabación, yo la voy a pasar en un video para que también la puedan ver más despacio, pero todas las gráficas ahí las van a tener a la disposición. Lupita dice, suplico sabiduría divina para mí y mi familia. Claro que sí. Mónica nos recuerda que en todo tiempo debemos buscar en el Señor la dirección por medio de la sabiduría que viene de Él y que nos lleva al cumplimiento del propósito basado en lo que Dios dice, no en nuestras propias fuerzas. Bendiciones, Sally, siempre una gran enseñanza la que recibimos de Dios por medio de ti. Ay, gloria a Dios, aquí ya te pusieron un corazoncito, Johanna. Así que qué bendición, ¿verdad? Ay, sí, yo me gozo, me gozo. Miren, de verdad, estoy tan agradecida con el Señor por cómo nos enseña, cómo le gusta a Él guiarnos, ¿verdad? Y con su amor, con su mansedumbre, y que podamos tener buenas relaciones en la iglesia, ¿verdad? Que podamos amarnos unos a otros, que podamos ayudarnos, orar por las necesidades de unos por otros. Sí, así es, Fátima, que seamos un ejército sabio y entendidos en los tiempos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar juntos. Ese es el poder de la oración conjunta, ¿verdad? Vamos a orar por el grupo de Vórtice que están orando ahorita para recibir del Señor y por las peticiones de todos, porque todos tenemos peticiones. Lo que pasa es que no las ponemos, ¿verdad? Yo tengo como 8 o 10. Pero el Señor las conoce, entonces ahí estamos. Así que nuestras propias fuerzas, dice Johanna, busquemos más y más de su sabiduría divina. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, estamos en tus manos, Padre bendito, en este día. Gracias por tu enseñanza, gracias porque tú no te quedas con nada, Señor. Gracias porque tu palabra dice que cuando te pedimos sabiduría, tú la das sin medida, dice tu palabra, abundantemente, sin reproche. Te damos gracias, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque sentimos tu presencia, Señor, porque tu presencia está sobre nuestras vidas, en nuestra casa, en todo nuestro actuar, Padre. Y ahora juntos, juntos aquí, Señor, en un mismo espíritu, en un espíritu de armonía, un espíritu de amor, de mansedumbre, de paz. Venimos a ponerte peticiones, Señor, porque tú sabes cuántas peticiones tenemos. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras necesidades, Señor. Yo percibo en mi corazón, Señor, que hay corazones dolidos aquí, Señor, hermanos y hermanas que están pasando situaciones muy difíciles.
Pero tu palabra, Señor, es un bálsamo para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, respuesta para sus oraciones, Señor. Han estado esperando mucho tiempo, han estado clamando, han guardado la fe. Hemos guardado la fe. Estamos aquí delante de ti el día de hoy creyendo que tú eres el Todopoderoso, que es tu providencia, Señor, a la que estamos clamando, la que nos estamos acogiendo, que es tu extraordinaria sabiduría con la que hiciste los cielos y la tierra. Padre, te pedimos tu providencia divina, Señor, que se extienda sobre nosotros y cada una de nuestras necesidades. Padre, te pedimos por el equipo de Vórtices que están en asignación haciendo acto profético en este momento, Señor. Cúbrelos. Ponlos a cobertura, Señor, de contención de lengua, de ataques, de enemigos. Cúbrelos, líbralos, protege ese equipo, Señor. Protege ese equipo de Vórtices y dales de ti, Señor. Dales lo que tú quieres dar, la enseñanza, todo lo que tú estás haciendo a través. Responde ese acto profético, Señor, con señales, milagros, como tú lo haces, Señor, en el nombre de Jesús, en los cielos, en la tierra, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Tus ángeles, los más fieros, los más sabios, que vengan en ayuda, en socorro de estas asignaciones proféticas, para que sean efectivas, Señor, duraderas, eficientes. En el nombre poderoso de Jesús, y guarda sus familias, guárdales sus asignaciones, guárdales, Padre, su testimonio en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y cada una, Señor, cada una de las necesidades de este equipo, cada una de las necesidades que hay, Padre, en el nombre de Jesús, las ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos por la familia de Lupita. Te pedimos sabiduría divina para su familia, Señor, para ella, para su familia. Señor, necesitamos saber cómo actuar, cómo reaccionar, cómo seguir con la vida, Señor, cómo actuar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por Richard, Señor, pedimos por su salud, pedimos por sus ojos, Señor, por su situación de sus defensas, de su organismo, por su columna vertebral, por sus huesos, Padre bendito, obra en su vida. Obra en él, Señor, porque tú has llevado todas nuestras enfermedades. Que venga a nosotros tu reino, que venga tu reino sobre la vida de Richard, porque dice que tu reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que es salud, que es alegría, que es felicidad, que es bienestar, que es prosperidad, que es equidad. Padre, venga a nosotros tu reino en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y como dice Johanna, Padre, no es en nuestras propias fuerzas, sino que busquemos más y más de su sabiduría divina. Estamos aquí para buscar de ti, Señor, para acercarnos a ti. Y te damos gracias, Jesús, porque tú eres ese buen pastor, como me mostrabas hoy en la mañana, que sales a buscar a tus ovejas. No eres como aquel rey lejano, sino tú sales, tú te acercas a nosotros, Señor, tú nos buscas. Tú eres amoroso. Gracias por ese corazón, Jesús. Gracias porque a través de ti tenemos redención de pecados, tenemos libertad, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y obtener el oportuno socorro. Padre, te ponemos cada uno de los que estamos aquí, nuestras iglesias, Padre, los grupos donde nos movemos, los ancianos de nuestra iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te ponemos nuestros grupos de intercesión, Señor, que podamos interceder con esa fuerza, con esa sabiduría de tu Espíritu Santo, que crea nuevos espacios, que crea mundos, como dice tu palabra. Con tu sabiduría, Dios creó el cielo y la tierra. Padre bendito, que podamos ser creadores contigo, Señor, de lo que tú tienes destinado de antemano para que así sea, conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, así como pone Yanira, Señor, pedimos por el sistema inmune para que se eleve su nivel para protección ante cualquier enfermedad en la vida de Richard, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Gracias, gracias por el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de toda su situación económica, Señor. Bendice la economía de mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice sus casas, sus hijos, las relaciones familiares.
En el nombre de Jesús, Padre, que venga el espíritu de Elías, para que vengan los corazones de los hijos se vuelquen hacia los padres y de los padres hacia los hijos, como dice tu palabra, Señor, que haya armonía en las casas y en las familias, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y además, Señor, todas las peticiones que cada quien tiene en su corazón ya, cada una de las peticiones, te las ponemos, Señor, en tu mano. Tú las conoces. Tú conoces el corazón de cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú activas ángeles hoy para que vengan a traer esa respuesta, Señor, que tanto necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Y amén y amén. Y ahora, hermanos, también tenemos oración por Guatemala a las 12. Aquí nos está pegando Denisita el Zoom en los comentarios para que podamos entrar a orar por Guatemala en unos minutitos. Entonces, conectémonos, por favor, porque de verdad nuestra nación necesita nuestras oraciones. Necesitamos estar ahí, estar en la brecha por nuestro país. Ahí está el Zoom, el ID y la contraseña es Guate. Lo pueden leer ahí en el mensaje, ahí está el Zoom. Así que, hermanos, con eso, bueno, María Esther, gracias, Auri también. Claudita también, gracias, recibo sus bendiciones y Dios les bendiga sobreabundantemente, mis hermanos. Si ya no hay nada más que agregar, nos vamos a retirar para podernos conectar al Zoom de intercesión por Guatemala. Tienen unos minutos, hablen Bendiciones. ahora. Aleida, Bendiciones. Aleida, ¿querías hablar? Bendiciones. Bueno, bendiciones, entonces nos despedimos. Bendiciones, mis Tarde, hermanos. bendiciones. Gaby, Bendiciones, a los les que Mi bendiga. querida bendiga. Ángel, Una bendiciones. A feliz tarde bendecir. para todas y Buen día. todos.